actividades que temos hoxe previstas. En principio, a actuación do mago, despois a actuación dos grupos musicais destes nenos e nenas que tamén están tan sumamente postos musicalmente falando. Este actúa é a quinta edición do noso festival, nós somos Tías do Teatro, estamos en Ferrol, estamos a facer un festival que conseguiu o ano pasado ser de calidade a nivel nacional da comunicación escena materna. Entón, este ano quixemos facer máis cousas, incluso previas, e agora xa estamos nos días, digamos, claves do festival. Onde xa vivemos por a rúa, con cómbalos, e logo pasamos os mesmos de ali no palco do cantón, onde me parece que saber onde é. Hoxe, tenemos un momento pasado moi ben aquí, dimos que, bueno, ali onde iba a ser, a Plaza da Constitución, hai unha compañera que se nos traslade ao Centro Cultural Torrente Ballester, agradecendo ao Concello de Ferrol que nos habilitara este espazo, que, a verdade, o motivo é un espazo moi acolledor. Colaboran con nós, pois, a parte de entidades, pois tamén colaboran con nós as administracións, o Concello de Ferrol, a Diputación da Coruña e a Xunta de Galicia. Decir que vamos a empezar polo mago e logo presentaremos os grupos. Tivemos un problema, este non é o único problema que tivemos. Resulta que iba a estar con nos hoxe o mago Benjamín, pero por motivos de saúde, fai 3 días, nos comunicou a súa disponibilidade para poder estar aquí. Entón, xa hemos buscado un bo sustituto, o mago chamase Cali, leva moito tempo xa no mundo da escena, ben de Vigo, e seguramente que nos dará unha gran satisfacción de magia a todos e a todas, verdad? Ai, que caladiño! Sí! Ai, sí, máis alto, sí! Vale, moi ben. Bueno, pois, sin máis tempo que perder, empezamos xa a función do mago Cali, e se me parece, daré un aplauso para que salga. Hola, ¿qué tal? Gracias, papá. Oye, le dije antes de ir a aplaudir. ¿Alguien puede hacer un milagro? Ese no es un mago ni nada. Mira, mete esa mano no pecho, saca su billete de 500, de 100, de 50, de 20, de 5 euros. Por favor, mete la mano no pecho. Todos y todas. He sacado el billete de 5 euros. Pero no imaginario, a ver, que ten papel. Venga. ¿Cómo estamos ustedes, Dios mío? A ver, por aquí, sí, mira, señor, a ver, con la mano peto. Porque al primero número de más tenés lo que hacer vos. Meter la mano peto y sacar un billete de 5 euros. Hacer de todo, no poner euros así, venga. ¿Cómo no va a sacar 5 euros? Vais de cacheo. A chave de coche que costa 15.000 euros, está bien, te vais de 5 euros. Mira, por aquí, señor, que tenga ahí la mano, un papel. Pero meteste esa mano peto. Mira, ¿verdad? ¿No tenés mis 5 euros? Mira, moedillas, mira, de ceros, está muy bien, a ver. Mira, señor, que no me entra mano peto. Sí, que mira para atrás. ¿Qué? Sí. Claro, ¿no tenés 5 euros? No tenés 5 euros. De verdad. Ninguén ten 5 euros. Bueno, mira, eu penso, só que compensar, mira que fácil. Se hai disponibilidade, se sacan 5 euros, pero alguén ten 5 euros. Mira, ali, a ver, pasa. Hacia adiante. Paso hacia adiante, te dejo, cuidado. Pasadio hacia adiante. A ver, sí, mira, que ven por aquí, mira, la mamá se le cambia cara. A ver, otra vez más para adiante. O espectáculo ten que rematar o mismo día que empezou. Se pode ser. A ver, mira, cuidado, señora, no. Non garde no peto, a ver, 5 euros, mira como chega, 5 euros chega por aquí, a ver. Hombre, moitas gracias. Veña, outro billete. Rápido. Bueno, non pasa nada. Vou a rentabilizar o billete. Pero ao revés, como se hacía antes, de 5 dámosele. Sí, os magos, non? Bueno, facer ao contrario.
Bueno, facer máis pequeno. Mirad ben, moved. Na punta dos dedos, mira, máis pequeno. Sí. Esta solución funciona sempre. Hai outro método, máis pequeno. Está dicindo este aquí, hai un espectáculo de mago, unha tontería. Que máis pequeno doblado pola metade. Doblo outra vez pola metade, outra vez pola metade, e faise máis pequeno, chiño, ven? Vedelo, non? O coloco aquí, me remango, e se fai máis pequeno. Gracias. Ole, fixe, un escamoteo. Non o vistes, non? Un escamoteo consiste en escamotear ou ocultar algo para que a vista, para que non se vexa. E o guardei no peto. Pero que lo que sabes que é recurso legal. Examina outra vez e que despois es muy bien o que examina que é recurso legal. ¿Sí? No, mira, ven, se parece, tiene que parecer de verdad. Porque después dices, no, que ten algo. Que de verdad, ¿no? Non ten nada. Entón, atención, mirad ben, na punta dos dedos, non vou facer nada, aquí na luz. Na punta de así dereito. Nada nas mans, somente 5 dedos. Doblo pola metade. Onde está o propietario do billete? Doblo outra vez pola metade. Cambia de tamaño, sigo doblando. Sigue doblando, pero ese soplo cambia a súa cor. Non só a súa cor, o seu valor. Na punta dos dedos, oye, que eran 5 euros transformándose en 50 na punta dos dedos. Claro, guay. ¿Alguien tiene otro billete de 5 euros? Ahora no lo pago. Pero puedes vir aquí porque teño intención de regalar o billete. Non ves, non pasa nada. Moitas gracias, un aplauso forte. Oye, para que cambie nada mal, ahora todos así, mira. Pues todo, fastidiado. Bueno, algo para os rapaces, mira. O técnico de ahora ves, ¿no? O técnico de sonido. Algo para rapaces.
Tengo intención de que o toquedes, que mirades ben, mira, toca. Gracias. Da igual, no. Podes examinar, podes examinar. Bueno, que tamén, non? Está ben, colorido, música, participación. Hai personas que non distinguen ben os colores. A mí pasa, estou nun semáforo con un coche, ponse vermello, arranco. Verde, paro. Vos pasa. E os rapaces, que te encanta de conducir os rapaces? Todos. Espero que non. Pero vamos a hacer un número, a ver se sale. Mira, teño aquí unha bolsa e dentro desta bolsa teño uns panos de colores. A ver se sale. A ver se sale. Vamos a ver. Ven por aquí un panos de colores. Por exemplo, temos, vamos a poner, por exemplo, un verde. Que mira, que va a consultarlo, con bolsa. Mirad el traballo que tiene que facer, Unha bolsa, por unha bolsa, do mesmo color do pano, do pano, do mesmo color da bolsa. Aí está. Y necesito a dos rapaces que quieran participar, que non coñece de nada, por exemplo, Pablo, María. No, como te chamas? Casi, por M. Matilda, achégate. Y un rapaz, como te chamas? Pedro, ponídevos aquí. Aí, dadvos a mano. E subimos ao escenario. No, escenario. Pedro e Matilda. Matilda e Pedro. Pedro, Matilda. Dico forte. Dico forte. Dico forte. O sea, un mes en la barra, ¿verdad? Un bico a mí. Que vos que estás todo el día. Dadvos a mano, por lo menos. A mano, a mano. Sí, coñecedes antes. Y este es todo, ¿no? Non coñecedes a mano antes. ¿Sí o no? Pues veña. Unha relación que vai pouco a pouco. Mira, venga, dentro, e colles o pano. Aquí, ponte aquí, Pedro, Pablo, si te chamas colle pano, que pones aquí no teu sitio, así. Mirando para o público, que son esas personas con cabeza. Pero aquí dentro non hai nada, pero se ves a alguén, méteste dentro, venga, mete a cabeza, pero despois os pés. Non, a cabeza, despois os pés. A ver. Pero, Pedro, es... Pedro, ¿cómo no me avisas? Temos un problema. A boca da bolsa moi pequena, o tienes moi grande. Por tanto, dúas solucións. Poñer a boca da bolsa máis grande ou a Pedro máis pequeno. Que vos parece? A Pedro máis pequeno? Que te parece? Mal. Como él non quere, aforro un efecto de masa bastante complicado. Entón, quero que abres a cremalleira. Mira, non hai nada. Eu vou a facer aparecer unhas 40, unhas 40 ou 50 persoas, mira. Mira aí. Os ves? Mira para aquí, para dentro da bolsa. Pecha que mañana, están aquí todos dentro. Benvido ao mundo da masia. E colocas o pano dentro. Atención, el xogo de atención, Pedro. Estás máis preocupado deste relóxio que estés aí? Do xogo de masa, entón. Moi forte dices o color do pano que aquí. De que color é o pano? Verde. Que non fai falta tocalo. Di forte o color. Verde. Moi ben. Tócache a ti, mira o pano e dices o color forte. Miras para dentro, non, mira o pano e dices o color forte. Amarillo. No, a ver, Pedro. Pedro, cabrón. Pedro, ponte aquí, ponte aquí. Estás nervioso. Estás nervioso. Un pouco así. Non te preocupes. Forte. ¡Fuerte! ¡Amarillo! ¿Amarelo o amarelo? Amarelo, dijo. Pedro, ¿tú sabías antes de venir aquí que tienes este problema? Respira, no hay problema, ¿cómo te reís? Se falta de atención. Imaginación desbordante que traes. Porque é aburridísimo a realidade chamar os panos por o seu color. Porque se o quere ver amarelo, verá o ve amarelo. Vedes como todos o vedes. El o ve amarelo, ¿qué pasa? Un aplauso, que tengo unha gran imaginación. Amarelo, pero enseña amarelo. Saca, para que veas que está. Ahora ves verde. A ver, Pedro, ponte aquí. Vivo a fastidiar o espectáculo. De qué color es? Aclárate. Veña, rápido. Amarillo. Vamos a ver, este solo ten copyright de Pedro. Pero que llamar amarillo te puede llamar de otro color. Sí. Es amarillo, no pasa nada.
Tío, ¿ves de color? Entonces, ¿quieres ver de color? ¿De qué color ves? Amarillo. ¿Tío, cómo ves de color? Pero todo el mundo sabe que es de color azul. ¿Sabéis, no? ¿No? Pues mira, ponte aquí. 10 palabras básicas, lo mismo que diga. ¿Esto es un juego de magia? Tío, me gustaría. Di, ¿esto es un juego de magia? Ilusionismo. Y muy alta prestidigitación. Meta más porque funciona. Fuerte. Ahí está. Oye. Oye, qué guay. Un billete de 5 euros, por favor. Claro. Bueno, vamos a hacer durante estos 45 minutos unas magias increíbles. Y vamos a presentar o meu primeiro número de magias. Muy simple, pero muy bonito. Bueno, vamos a hacer. Estamos aquí en familia. Y mirad dentro. O libro indicaba que tenía que ter unha caixa de listos e uns axudantes como estes. Mira que hai. Ves que hai? O vedes? Non é unha galla, hai dúas. Mira, por outro lado tamén. Tede cuidado, son venenosas. Entón, tede cuidado. Entón, por exemplo, mira. Si, son de verdade. No, que están dormidas. Mira, toca. ¡Cha! Que te muero. Parecía, Entón, mira. A caixinha das arañas e a tea de araña. A tea de araña. Non movo eu a caixa. Tampouco as moven as arañas. É a gravedade. O da caixa que a traída a caixa. Non vou a facer o que tengo, pero non pasa. As arañas, mira que poden facer. Están adiestradas. Simplemente as miro. Ahora. Manteñen a súa casa aí, en pé. Podes pensar que hai un fío por aquí que une as caixa, non quero avisar para que vesedes que non hai nada. Mira, comproba. Mamá, hai algo? Nada, moi ben, gracias, mamá. Non hai nada. Simplemente me concentro e digo até a araña. Vais a caixa. Mai vale, se queres. Aí está, bueno. Se cae, quiere decir que sí. Se non cae, quiere decir que... Quiere decir que... Que no. No, esto non vai para... Atención, vai frío aquí dentro. Dice que no, papá. ¿Fai calor? Joder, sí, qué rápido. Quiero que me digas a temperatura exacta. Ven a decir. Para no centro, temperatura media. Vais. Pero, por exemplo, levántadelos dunha man, señor. Di que eres. Levántadelos dunha man. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, veña. Vostedes, señor, na primeira fila, non mires para atrás. Non te de gafas, señor. Puedes levantar la mano, os que ti queiras. Non vais. Levantad su número, pensa no número, Atención. ¿Cómo te chamas? ¿Chámase Pedro este hombre? Sí. ¿Chámase Paco? ¿Cuántos de usted piensa que está bien levantado? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos tienes? 5. Muy bien, 5, acertado. El de gran final. 5. El de gran final. Además es importante. ¿Es verdad que como Cali son guapos? Luego te pago. Ahora sí, ¡ole! Tienes que tener esa araña, es importante, maestra. Solamente eso. Pues muy bien. Voy a hacer algo difícil, mira, voy a hacer algo difícil. Tengo aquí algo que a mellor non vos suena, pero mira, a ver se sabedes o que é isto. É un puntazo, son un puntazo porque está moi ben. Témolo aquí. A ver. Tedes que dispoñer de unha cartulina onde teñades un punto pintado. Un punto negro. Se a cartulina blanca, pintade un punto negro. Non pintes un punto negro ou un punto blanco que non se ve. Que eu non tiña experiencia, ao principio pintaba blanco. Un punto blanco por este lado. Pintades 4 por aquí. Despois por aquí pintades 3 e despois 6. Como vedes todos os días non aplaudades, non pasa nada. Un punto pintades por aquí. 4, 3 e 6. Está guai. Vouno explicar.
punto 4, 3 e 6, non, píntanse outros puntos para que saian os puntos que eu digo. Increíble. Outros para que saian esta, mira. Aquí non se pintan 6 nem 4, píntanse 5. ¡Astucia! ¿Qué crees que parece un 4? Tapades este hueco, parece un 4. ¿Se crees que parece un 6? Tapades este hueco, parece un 6. Non poñedes a man aquí, que aquí non hai punto, non sale nada. Vale, isto non me poñedes así e non digas, non me sale, isto é unha birria. O sea, non. Man convenientemente, claro. Todo o mundo pensa que hai punto debaixo da man ahora, cando non o hai. Todo o mundo pensa que non hai punto debaixo da man ahora, cando si o hai. É ingeniosa ou non? Está guai. E por outro lado, cantos hai? Por aquí 4, por aquí 2. Como conseguides un punto? Se tapades aquí. E como conseguides un 3? Se tapades aquí. É ingeniosa ou non ingeniosa? Oye, moi grande, Así parece un 6. E cando poñedes a man aquí con cuidado parecerá un 4, importante. Por aquí parecerá un 3 e por aquí parecerá un, pero se dades a palabra máxica, abracadabra, pode ser un 3 e un 6 e para sempre. Aí está. ¿Alguien quiere examinar? Muchas gracias. Vale, qué guay. Mirad, vamos a hacer algo y aquí. ¿Ves aquí? Aquí no me vedes, no se me sigue aquí, ¿Sí? ¿Qué me quieres ayudar? Ven. Corre. ¿Cómo te llamas? Marco. ¿Cuántos años tienes, Marco? 5. Ay, Marco. Para este xogo de masa se necesitan 6 anos. ¿Cuántos anos tes ti? Pero Marco, mira unha cousa. Para facer este número de masa se necesitan 6 anos. ¿Cuántos anos tes ti? 5. Pero para facer este número de masa necesitanse 6. ¿Cuántos anos tes? 5. É increíble que isto va a dar fe ciega. Este notario, de todo lo que va a decir aquí, es real. Nunca minten con nenos. Entonces, un aplauso porque está bien. Esto que... Un hilo. ¿Ves cómo no viste? Podría decir, creo que soy cualquier otra cosa, pero... ¿Con qué cantidad de fío no sistema métrico decimal teño aquí? Efectivamente, esa cantidad que saca, no sé, porque ninguno sé, quería que contarlos. Entonces, ¿ves o fío? Decide la verdad, porque sin luz, igual no se ve. ¿Lo ves? Entonces, dime si todo correcto. ¿Te ilusionas más? Sí, muy bien. Paco eres, ¿no? Oye, mira, voy a intentar romper este fío, pero es irrompible, no se puede romper, mira. ¿Qué parece? Parece, ¿verdad, Marcos? ¿Ves? Mira. Parece, ¿verdad? No. Parece, mira. Sugestión visual, adoptura, sugestión auditiva. Mirad, escoitad. ¡Claro! ¿Escoitaches? Me axudo eu, por la boca, a ver. Intenta que romper aí. No, Marcos, pero ¿qué faz? Tío, rompiches de verdad. No. A ver, mira, por favor, mira. Por favor, así, mira. Mira, escoita. ¡Claro! Pero a ver cómo faz bien. ¿Ves cómo no suena igual? ¿A que non suena igual? O sea, que él non me está rompendo o fío, de verdad. É unha ilusión. Entón, Marco, fíxate ben. Vamos a poner todos os fíos e vamos a deixar un de testigo. Con restos dos fíos, vamos a facer unha especie de madesiño bolín. Sí, claro, tes unha niña, claro, menos. Aquí, 6 meses. Non tapaderes, non pode ser caer nada, Marcos. Aquí está. Quieres das fe. Os trozos de fío, vamos a colocar alrededor do fío testigo aquí. Espera, un pouco máis apretados. Vamos a ver. Marcos, creo que apretes ti tamén un pouco fío, apretaos un pouco. Aí, quieto, que non se salga. Separa. Os dedos. Aí, quita os dedos, xa podes deixar de apretar. Aí, sí. E mira ben. Sopla. 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 S
Cantos anos tes? 5. Este trozo de fío ha estado sempre enteiro e recomposto igual que o principio. O sea que... Aí está. Que no, vente, Marco, espera, que non me acabou. Vamos a facer unha boliña e con esta boliña con a mano. Apreta o fuerte, non o sueltes, se mantén así, non o sueltes todavía. Este ben apretado. Cando conte 3, o lanzas o aire. Vale? 1, 2, 3. O mellor non a mano en fío. Gracias, Marco. No se rompeu, non había fío, nada de nada. Está guay eso, Está guay. Bueno, vamos a continuar facendo algo. Mira, porque logo podes decir, no. Das bolsas de basura, do lixo, podes reciclar materiales. En el plátano aquí. Podes reciclar materiales. Para que vexades que isto é unha bolsa de plástico que está vacía, vamos a comprobarlo, vades a meter dentro a man, vades a mancharos un pouco para comprobar que é unha bolsa real. Como te chamas? Antón. Antón, ven. Vamos alá, veña, vamos alá. Mira, Antón, ponte aquí deste lado e metes a man dentro. E me algo dentro, aparte da tua man. Nada, dale a vuelta a bolsa. Fora. Ahí está, esa está buena. Yo te digo, nada por un lado, nada por lo otro, pero vas a empezar a hacer algo. Un poco rota, pero bueno, está ahí. No para que nada por el otro lado. Nada. Comprueba de verdad que no me nada otra vez. Nada. Dale de nuevo a vuelta a bolsa. Ahí. Nada, ¿no? Nada en las mangas, me voy a remangar. Y atención, que ahora ven un milagro. Vas a soltar los dedos de una mano. Suelta los dedos. Ese son los dedos. Ese es que sueltas normal. Y aquí formaches una, sueltas así. Estes dos dedos, non queres juntar este e este, onde xuntar estes dous. E que é estes dous? Entón, formaches aquí unha figura, non? Que figura é esa? Un círculo. Entón, ponte ali, porque se queres juntar outros dous, eso, un círculo. Vas a lanzar ese círculo dentro da bolsa que está con meta man. Esa non, a outra. Aquí. Entón, aquí está. Nada nas mans. Cando ponte 3, lanzas eso que tes nas mans dentro da bolsa. ¿Estás preparado? Mira bien, hay una sensación. 1, 2, empezando. La bolsa que non había nada aparece, a ver si pensaste en esto. Es un fantástico ojo. Un círculo, ¿no? A ver cómo hacemos. Oye, parece, mira. Oye, exacto, casi, un ojo, de verdad. ¡Qué increíble! Sabes que isto é o traballo un día entero dunha galiña e está feito en 10 segundos? Sí, non? O sabedes? Traballo un día entero posto aquí en un momento. Sabedes como se fai isto? Bueno, repetir, iríamos desprevenidos. Vou colocar algo dentro da bolsa. Ahora se ve dentro da bolsa está, verdad? Está ou non? De verdad, está. Antes miras que non está. Mirad, nada las mangas. Bueno, colocar aquí. Que era moi fácil facer desaparecer antes un ojo porque se decía, mirad un pasariño. Mirade. No. Luego cambiamos tempo. Comprueba que está aí o ojo. É sólido, non? É sólido. Non o rompo. Aí está. Mirade, 1, 2, 3, ese ojo pode desaparecer. É increíble. Podo darle a volta a bolsa para que vexades que non hai absolutamente nada por outro lado. Nada de nada. Nada se está ahí, nada de nada. ¿Ya está? ¿Cómo? Cala. ¿Qué tal? No hay nada de eso, ¿verdad? Pues claro, tampoco. No conseguí tener lo que pasaría, no hice eso pasaría. A la bolsa, ¿qué va a hacer? Bueno, vale, está, ¿sabes dónde está? No pongas más así. Forma de tronco, collo, ¿vale? Te voy a soltar collo. Ahí, enséñale a todos con 2 dedos, con 2 dedos. Ahí está, mira. 90 clavos y no pasa nada. No hay nada, vaya vuelta a bolsa.
Nada por un lado, nada por otro, pero que nada de nada. Nada de nada. Que de estos tipos, pero atención, ¿cómo te ahí? Suelta. ¿O creas que estoy? Así, así. Ahí, muy grande, ¿eh? Toma, ahí, nada de nada, mira, aquí dentro de la bolsa. Cuando pones, esto es muy bien. 1, 2, 3. Sin mangas, sin nada. O fantástico juego de Galicia. ¿Creedes que puedo adivinar la mente? A vuestra mente, empezáis a pensar. A levantar las manos los que piensen que puedo adivinar. Pues menos, pero es mayor. Voy a adivinar, pensad vosotros. Voy a hacerlo, voy a intentar, Vais a pensar, por ejemplo, mira, vamos a ver. Aquí está. Por ejemplo, chica. ¿A que pensabas que soy a dar? Sí, ¿verdad? Pues sí, gracias. Quiero que vayas un papel. Las personas que no conozcan, pones un papel. 2, 3. Por ejemplo, por aquí para que participes. Mira, 4. Para el 4 y por ejemplo por aquí. 5 papeles. Eso para después, no me rompáis, manténlo así. Podéis examinar, son papeles normales. 5 rotuladores. No pintedes nada, pero va a deshacer este rotulador na mano, vais a soñar, a pensar nunha palabra, nun número. Eu que sei, nun debuxo, non pintedes nada. Aquí arriba. Non me lembro de aquí de vos papeles, se me será que adivinar algo. Non hablades o papel o bolígrafo porque para despois. É simplemente que estedes pensando en algo, abrides un diccionario, zas, por aquela página, un diccionario. E a primeira palabra que vedes na vosa mente, que vedes aí, para que despois a veces escribir. Eu vou intentar captar a energía que se necesita para pensar nesa acción de abrir o diccionario, ou un libro con números, ou un soño, ou un debuxo, e vou intentar captar esa enerxía que se necesita para pensar neso. Porque sabes que todo o cerebro pensa antes de escribir, está pensando. Con eso vou intentar pensar aí cosas. Luego ao final vos pido que escribáis. Pero antes de nada, vou facer algo que é unha cousa que fago sempre, que é habilidade. Habilidade. Vou a facer nós nesta cosa do nós máis difícil o máis facilito de todos. O máis difícil, porque nos costou máis, é este. Claro, que ya 3 anos. Non minto. Este é difícil. Eu vou enseñar algo difícil. Algo máis fácil que consiste no seguinte. Lanza a corda no aire. Quedará suspendida así no aire durante un instante. Arrecollo a corda cunha súa man e forma un mundo. Ese é fácil. Cando pones 1, 2, emoción. Están todos aí. 3. Bueno, está guay. Me sale un poco. Sale aquí. Outro máis faciliño de todos, este. Tes a man libre, tes que ter a man libre para coller aquí unha varilla máxica que non me encontro. E logo está o no que non sale nunca, que este está chupado. Mira. Son eu que con moita habilidade perdín toda a miña adolescencia para facer isto, ou é a propia corda que ten a habilidade de facer estes nós? Que pensas? Que a corda? E ademais deso, necesitamos pois unha baralla, entón, unha man inocente. Vente, corre. Mira como participamos todos, hasta que saíamos todos aquí, non paramos. Isto é impresionante. Ponte por aquí. Pones a la baralla, para que te miren. Pones a baralla, toda. Muy bien. Está toda, muy bien. Seguimos por aí. A baralla francesa, a que utilizan os ingleses para xogar o póker americano. Aquí están todas. Vou a mezclar. Mezcla americana do norte.
Mezcla americana do sur. Mezcla da América do centro, aquí no medio. Mezcla hindú, unha maneira máis de facer o indio. E mezcla sevillana, a máis folclórica de todas. Olé! As cartas as lanzo a aire, recollo con unha sola man que non se cae ni unha sola. Sálve ben estos sábados. Os sábados me sale moi ben. Todas as cartas son diferentes. Comprueba. ¿Son todas diferentes? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Qué pasa a escoller unha destas ao azar? Nos podes hacer eso. Como vamos a facer? Vou a soltar cartas e cando queres miras alto. Escolleremos nese punto a carta, por exemplo, neste caso as de trébol. Se me dices alto aquí, escolleremos o rei de picas. Se me dices alto aquí, será o 7 de diamantes. Dademos conta que todas son diferentes. Todas. Entón, a que saia, vale? Será que queres. Estás preparados? Vamos a ver. Un pouco máis rápido. Venga, rápido. Desa que caiga cartas. Desa que hai cartas. Venga, tú queres, dime. Aquí, queres que suelte 3 más? Está bien aquí. ¿Seguro? Luego no me digas. Aquí, con la carta susto no punto que dices salto. Un poquinho despois sería alguna destas. Ou un poquinho antes alguna destas outras. Vale? Vamos a sacar a todo o mundo, non quero ver. Outro día le dixo a un rapaz en Redondela nun colexo. Ensina a carta a todo o mundo. O rapaz ensinou a carta aos mestres, os alumnos. Saliu do colexo coa bicicleta e anda ensinando a carta. Estamos esperando por él. Está? Entón coloca a carta no centro. Aí, non empuxes de todo dentro. Quieto. Empuxes todo. Bueno, da igual, era esta. Aquí está. Bueno, da igual. ¿Esta? ¿Sí? Vale. Atención, ¿era esta? No. ¿No era eso? Volver a empezar. Bueno, pues a ver. Mezcla. Voy a mariscar. Lanza corta, rápido. Tres meses ensayando. Mezcla. Comprueba que a carta a túa lesina non está na primeira, non quedou na primeira lugar, na primeira posición, e na última. ¿No? Toma atención. Vamos a lanzar as cartas dentro da bolsa. Pones a corda, abandona dentro. E colocas a corda dentro da bolsa. Te vou intentar facer un milagre. Ves a asomar unhas finitas. Atención. Vamos a pedirle a corda e non o mago que atope a cartas. Porque ti dixentes que era a corda a que facíamos nos máximos, sin embargo, ti te diciendo varios. Mal feitos, por dentro. Vamos a la, Tens que decirle o color da carta. O color da carta. Se era vermello, dices vermello. Se era negro, dices negro. Moi ben. O tens que decir o palo da carta. Se era de picas, picas. Se era de trébol, trébol. Se era de corazóns, corazóns. Diamante. Moi ben. E o tens que decir se era unha figura ou un número. E o tens que decir cal era a carta. Gracias. Estás falando con unha corda, Diste conta, non? 5 brazos. Non falta que ya saiba aí. Simplemente mira. Deixas negras a un lado. As negras. Sí, aí están. Moi ben. Ora, collas vermellas. Esas sí, as de diamantes por corazón, sí, esas. E ponas aquí. 5 brazos. Diamantes non valen. Esa, aí está, esa. Esa é o 7J, dama non. O 5, que está ao lado do 3. Aí está, non a dobles. Xa dobles. Non a dobles, aí está. Aí está. Bueno, xa te dixi, non era o 4, era, bueno, non pasa nada. Con a cara para que saca a foto no periódico. Si en vez do 5 ou 4, por un corazón nos vamos a poner enfadados. Xa é bastante traballo para unha corda e contra unha carta. Pero se é o 5 de corazóns, pois mellor que mellor.
non escribiríais nada, non? Vou escribir eu algo. Non teño rotulador azul, tirei un rotulador de outro color. O mellor, mira ben. Mira ben. Mira ben, lo ves? Pensa nunha figura geométrica plana. Está o pentágono, o dodecaedro. Pensa nunha figura plana. A que ti queiras, cando ponte 3. Mira ben, lo ves, non? Unha figura pode ser o dodecaedro, o pentágono. Ahora, Alices. Triángulo. O sea, saco un papel de forma cuadrada y dices un triángulo. ¿Cuántos meses enseñamos esto? ¿Ves aquí a fastidiar un espectáculo? Ven, rápido. Otra vez, vamos a intentar, a ver, vamos a saber. Venga. Digo una figura geométrica que ti queiras. Puedes inventar o dodecaedro, el rectángulo, ponga dos, tres. Ahora. A terceira mellor que ides. Cando ponte 3, porque voy a sacar esa figura de dentro de esa bolsa, la figura que tiene nombres. Por favor, venga, tercera, comprueba, mira, pensa, pues yo que sé, un muro, un miró. Ahora. ¿Seguro? ¿No quieres cambiar? No va a despegar. Cuadrado, eso libremente. Y yo tengo aquí un cuadrado, gracias. Igual. Como círculo, no me ves. Es más, mira, con un círculo no puedes hacer esto. Un cuadrado sí. Podemos enganar a nuestra mente, unha broma. A ver, dicimos círculo. Cando se dice un círculo saco esta figura, ocurre un círculo. Si dice cuadrado, y si dice cuadrado, bueno, puedo enganar a vuestra mente. Mirad, vais a salir un cuadrado. Decidme sí o no. Tienes un cuadrado porque estoy formando no aire, mirad. ¿Obedes o no? ¿Sí o no? Sí, pero no. Hay que ver bien. Mirad. Si vos concentrades, por mucho que hagáis, si nadie vos puede decir que no. Entonces, ¿qué figura tengo aquí? No, o círculo, pero veréis un cuadrado. Muchas gracias. Siempre fue un cuadrado, que ti soñaste, se nunca fue un círculo, vale, aquí para siempre, muy bien, vale, mira qué clase de queda, si formas un círculo, silbamos, a ver, no me rompas, está muy bien, oye, gracias, alguien en la sala, por aquella zona que está esperando que haga aparecer un billete, ¿quién es el propietario? Que no dices nada, no, Timodeches, eu ahora non sei nada. Bueno, ¿qué? Pues ven. A ver qué fago ahora. Tracy, un fuerte aplauso para Tracy. Tracy, vamos a hacer un número de masa. Más. Hola. O billete teu o de tu nai? De papá. No, quieto, sí, quieto. Papá, ¿dónde está papá? No, ya está, ¿Dónde está papá? Vamos a hacer un número de masa. Mira. Esto. Ponte aquí, porque vas a ver de primera mano este número de masa. ¿Me ves bien aquí? Sí. De primera mano. Y Tima y Seu vamos a rematar este número de masa. Gracias a ese hallazgo que te sale. ¿Lo puedes mostrar así? A todos. ¿De acuerdo? Mira, ¿tienes para mí? Porque con esta corda y una música que podemos poner, si sale, hacemos esto. Vamos a ver. Mira.
Saben escapar y tiene que ser también para respirar. Este es resfriado, moco. Colocas así. Das duas vueltas. Apretas. Apretas, mira, no vamos a ver en la casa, en casa de otros. No, no vamos a ver. Vamos a ver. ¿Tenía moco? Para ver si sale mal.
mal, vamos. Duas vueltas, pero esta vez vou facer un no de seguridade. Porque con un no de seguridade, a ver se que arrisco eu aquí un corpo. Dá un corpo. A corda para que veas que non ten nada, que é real, así, puedes tirar y todo. No te das a nena, que se apriete rápido. Está bien ahí, bueno. Vamos a ir rematando, porque creo que van a tocar unos músicos. Está desesperado los músicos, ¿verdad? O estaba desesperado un mago. Iba a ver Benjamín, que me acompaña a mí, que vi que video, no pasa nada. Entonces vamos a hacer una cosa, mirad. Ustedes somos papeles, podemos pedir que escribáis ahora, neses papeles, o que estabades a pensar, ou si non o pensastedes, que o pensedes ahora. Habendo un diccionario, esa palabra, non a digades a ninguén que este ao lado, nin a digades en voz alta, porque podo escoitala. Parezco tonto, pero escoito moi ben. E cando teñades esa palabra escrita no centro, legible, que despois vamos a ensinar que eso está, é verdad. Non poñades cousas feas, vale? Aí no centro, doblades o papel pola metade, como teñades escrito, e outra vez pola metade, así, formando un caralho, e veréis que non se pode ler nada do que está escrito. Que como teñades me decís. Podemos agarrar esos papeles aquí nesta urna. Quiero decir de cristal, no de dos chinos. ¿Está? ¿Hoteles? Sí. No hay nada, ¿verdad? Metes o papel y o rotulador. Eu conseguí o rotulador da mesma maneira. Aí vas a quedar. Por aquí está. Compruebas que non se pode ler nada no papel, ¿verdad? Non vos coñezo, non sei quenes sodes. Aquí está. O rotulador tamén. Falta de ti, como sempre. Puedes revisar así un pouco. Revisemos un pouco. Moito. E agora vamos a colocar aquí e quitamos os rotuladores, non vale? Vou a revisar un pouco máis, verdad? E vou a pedir a un de vos que colla un papel, unha man inocente. Non me acorda que despois queda por aquí, non me acorda. Quédame o triángulo que despois vamos a ver despois queda. Entón, vale, que pode meter a man? Metes a man dentro e colles un papel e mo das aquí. Atención, mirad ben o papel. Esto, aí. Vou intentar captar algo do que pensaste. Algún cambiou, esta persona que escribiu isto cambiou, tiña outra palabra, escribiu unha palabra aquí. Isto é unha palabra. Collí un papel, non, collí dous. Isto collí dous. Calqueres. Que non sei calqueres, este non. Este. Colliches dous. Claro, por eso que vía que a persona había cambiado de palabra, tiña dous, claro. Vai con tonto, diría. Pero había dous, ahora claro, no. Aí está. 5 letras. Unha palabra con 5 letras. Ah, non, unha ten repetida. Ah, hai dúas as aquí. Que se pone aquí a persona que escribiu unha letra, unha palabra que ten dúas as, de 5 letras. Sí, por aí. Sí, ¿no? Ten dúas as. Auga. No, porque agua no puede decir nada. Si acepto, pues le aplaudo, sí, porque esto ni llega. Enhorabuena, por cierto. ¿Qué pasa cuando se está embarazado? Que cuando pasas por una pastelería, ¿sabes que sí? Estás pensando en algo, estás pensando en una pastelería. Pero voy a decir exactamente lo que pusiste aquí, porque tiene que ver con una pastelería. Puede ser un bollo, un donus. No, pensaste non. Estás pensando en un círculo. É unha tarta que pusiste. Tarta, en mayúsculas, además. ¿Cómo te llamas? Eva, tarta. Tarta.
Ah, esto es muy bonito. ¿Alguien abrió un diccionario con la letra L? ¿Quién escribió abrió un diccionario con la letra L? ¿Sí? Igual non abres diccionario, somente son pensaxes. Unha persoa soñadora. É unha persoa soñadora. Gusta chamase. Gusta che algarismo, pero a veces vas por outro lado e dices, non, pues tamén paso de todo. Estás pensando na noite. Estás pensando na lúa. ¿Sí? Como te chamas? Mari Carmen. Pois eches lúa. Estás jugando. Si pensades nestas palabras que faltan, igual me dais información, porque isto é un pouco difícil. Esta, este é un número. Número romano. No, empieza por V. Claro, había un 5 romano, no había un número. 4 letras. Quen abriu o diccionario pola letra V, está por aquí. ¿Sí? ¿Eres ti? Había que tiña por aquí. Aí ponte un momento. É unha palabra, pero moi general. Non pensas absolutamente en nada que te afecte, sino en algo general. Queres a felicidade de todos, non de ti. Non pensas, non eres egoísta, e pois eches vida, simplemente. Vida, como te chamas? Vale. Vida. Hai dúas personas que faltan, que se ponen en pie. Unha persoa por aquí e outra por aquí. Que por aquí eres ti. 4 letras. 4 letras. Y no te hace 4 letras, ¿a que no? Puedes sentarte, sabías que eras ti. Mira que non te coñeces, non sei o que sei, non sei nada. Estás con teu fillo, ou tua filla. Sobrino, está tu hijo. Non está tu fillo. Estabas xogando con él e pensaste de ser los dous unha palabra poner aquí, verdad? Axudoute? A tua sobrina. Pero te axudou a poner esto aquí aquí? Te axudou despois? O sea, que te axudou. E pensou nun animal. Hai un animal aquí. 4 patas, 2 patas. Un pato. Correcto? La última. ¿Última palabra? A ver, toma chego para que veas que non teño que tocar o papel ni nada. Que é o último. Con el último papel, no quiero tocarlo ni nada. Ahí está. Ponte un momento de entender porque con la luz no te ves, No hay que tocarlo, no hay que nada, no hay que... Tiene un momento diccionario, que pues eso que te da gana, ¿no? Pues porque por eso no me llega a mí ni W ni nada. Pensan algo que tenga relación con esa palabra, ¿vale? Imagínate, porque non podes... ves unha cociña. Estás pensando nunha cociña? Sí? Estás pensando nunha cociña. Un cuchillo? Sirve algo para comer. Nunha cociña. Estás pensando nun cuchillo de algo redondo. Estás cortando unha cebola. Abre o papel. Que pouco. Ensina todos. Conseguimos y muchísimas gracias. Para despedirme, muchísimas gracias a todos y a todas por vir. Gracias también a la organización, porque gracias a ellos hacen cosas como estas y podemos estar aquí con público, con todos vos, haciendo magia, en realidad a magia, ese público no existe. Despídome con este número donde eu desaparezo y somente son as miñas mans as que fan a magia. Espero que vos guste. Mi nombre é Cani. Se non me gustou, mi nome é Benjamín. Yo tengo amigo mío, mi gran mago, por cierto. Ponemos a música y me despido. Espero que seres un poco más felices.
desaparición do mago. Marcha. Oye, Fina, que a música tamén é máxima. Sí, puedo hacer algo. Bueno, se pueden hacer muchas cosas. Pero como que rematamos tan bien, ¿vale? Si ahora en vez de cebola digo, que no es de... Fastidia. Vale. Bueno, a ver, ¿quién quiere participar? Ven, que carachilla, porque este número no puedo especial. Podías... Participas así, levantando a mano. A ver, vamos a rematar haciendo algo de magia. Como yo, voy a transmitir os poderes a algún de vos. Entón, non vou facer un magia, senón un de vos. Ti, por exemplo, tes cara de mago. Como te chamas? Óscar, estás forte. Pero pode servir. Nos coñecemos de algo? Non, outro día lle preguntei a un rapaz que saquei o escenario. Te conozco de algo? Me mirou os ollos así e me dixo, non, papá. Por favor, non nos conocemos. Nada, coincidimos no mesmo sitio. Ah, permanente no mesmo... Ah, sí. Venga, venga, un aplauso y nos despedimos. Venga, vamos a hacer... Voy a improvisar. Voy a transmitir los poderes de mago. Quita chaqueta esta. Vamos a hacer un número, pero muy bueno, ¿eh? Quita chaqueta. Vais a... No. Quita chaqueta. Quita patita. Es aquí que yo doy siempre puedo escoger esto para que veas que son legal. Que quita chaqueta después... Está muy bien, elegante, pero podemos ponerlo más elegante todavía. Dice complicado. Pero de una chaqueta, recién planchadiña. Bueno, casi. Puede valer. Vamos a ver. Micro no hay nada. Yo también hice algo de teatro, pero... Extende un dedo. Tengo que improvisar. Vas a colocar más y a ver si te sirve esta chaqueta. Vamos a echar esto. Estás fuerte, ¿eh? Entonces, ¿quieres palabras mágicas? Abra cara. Sospechoso. Vamos a la, espera. No te preocupes. Falta echar algo aquí. ¿Qué falta? Otra vez dicen aquí, ¿qué falta aquí? Se lo va a cabeza. Mirad que vamos aquí. Pero los poderes consisten en lo siguiente. Esta fuente es sospechosa. Eu vou apanhar as mãos por aquí e vamos a ver o que acontece. Non sei o que vai a pasar, porque, en fin, é improvisado. É o último número que está preparado, é improviso. Sem máis, vou poner unha música para ver si esto puede funcionar. Y ahora sí nos despedimos, vamos a ver, ¿qué música ponemos? Pero si nos ponemos esa, no, nos ponemos, por ejemplo, esto. Ahora sí. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
fights, and if it looks like this, baby, doing it. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita, all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Tamén se pode documentar o que queira. Saldremos a 1 e voltaremos a 6, pero en ese horario faremos viaxe pola ría, comeremos en lancha, será un menú preparado por Casalexo, e despois Secret Galicia ofrecerános unha visita guiada teatralizada polo Castelo de San Felipe. Vale, volveremos, estaremos de volta sobre as 6 e ás 7 da tarde temos teatro con voces divinas palabras, veñen de Madrid, Unicornio Teatro, e con eso remataremos o día de mañá, pero, perdón, eso era o domingo, a viaxe coa lancha e o domingo, vale, nos vamos a viaxe. Decirles que este na rúa vai na súa quinta edición, ten un sitio de calidade e que o que pretende ano tras ano traer a Ferrol e ali onde se celebre este rúa estamos celebrando este Ferrol porque temas o teatro considera que Ferrol é un dos oficios, un lugar, é onde está a nosa cidade, é onde estamos a traballar, estamos a conseguir que moita xente nos siga. De todos os xeitos, hoxe veño no programa, se había un ver para levar, vamos a acompañar, vamos a insistir que para asistir a obra do Teatro Jofre hai que retirar as entradas do mismo teatro, na taquilla, tanto para iso como para mañá, para a danza aquí no Torrente de Ballester. Esperamos de verdade.
a mañana a megafonía,